Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, por estar acá una vez más. Bueno, este es el cuarto conversatorio y último de este año. Queremos en principio agradecer una vez más a La Paz Arriba por ofrecernos el espacio. La verdad que está bárbaro que estos espacios funcionen, es un centro cultural y está bárbaro que se propicien este tipo de encuentros. Queremos también que sepan que con el valor de la entrada, con los 100 pesos, aparte incluir, digamos, la consumición, es un dinero que queda para La Paz Arriba. Es una apuesta a sostener este tipo de espacios. Queremos también agradecer desde ya a Florencia Abate, a Mabel Burín y a Sergio Zabalza. Luego cada uno cuando exponga va a ser presentado de manera formal. Y después queremos decirles que para los que organizamos, que son Nicolás Cerruti, que está ahí, María Magdalena y yo, para nosotros tres, y Carla Quilanti, que es la que filma y saca fotos y edita luego los videos, que los subimos al Conversatorio PSI, canal de YouTube, Conversatorio PSI. Ahí están los 4 conversatorios que de este año, así que ahí se pueden visualizar. Lo que decía era que para nosotros tres que estamos pensando, digamos, en el armado de estos conversatorios, es muy importante, o la propuesta de este armado era porque nos parece muy importante poner a dialogar al psicoanálisis con los feminismos, y para poder empezar a tener alguna perspectiva de género dentro de la clínica, y también dentro de cuestionar también algunas cuestiones teóricas psicoanalíticas. Muchas veces nosotros los psicoanalistas repetimos a veces eslogans o cosas con los cuales me parece importante que podamos hacer una revisión de esos conceptos y también pensar la actualidad, ¿no? Entonces, estos son espacios, este espacio de conversatorio es un espacio para poder, repensar, cuestionar y también disentir. Hola, buenas tardes. Quiero reiterar el agradecimiento a La Paz Arriba, a Florencia Abate, a Mabel Burín y a Sergio Zabalza por aceptar la invitación a participar de este conversatorio. Como decía Nati, es el cuarto del año y el último. Seguramente continuemos el año próximo. Les cuento un poco el recorrido que hicimos este año. En el primer conversatorio, la pregunta fue alrededor de qué es una mujer. Participaron Ana María Fernández y Nora Merlin. El segundo conversatorio fue sobre si es heteronormativo el psicoanálisis. Participaron Deborah Tager, Gabriel Lombardi y Jorge Reiter. Y el anterior fue sobre si duele es amor, en el que participaron Alexandra Cohen y Virginia Cano. La pregunta que nos convoca en este conversatorio es ¿cómo se hace un hombre? Lamento defraudarles de entrada, pero lo que suele suceder es que nos vamos con más preguntas que respuestas. Me parece que el espíritu de estos conversatorios no es llegar a una respuesta conclusiva, sino por el contrario, sumar más preguntas y más interrogantes. Así que seguramente es lo que vuelva a surgir esta tarde. Cada uno de los participantes va a exponer aproximadamente 10 minutos, después con Nati les vamos a hacer unas preguntas, y después la idea es que también ustedes puedan participar preguntando y generando un diálogo, un debate, un conversatorio. Así que, Nati los va a presentar y luego comenzamos. Va a arrancar Mabel Burín, quien está acá a mi derecha. Mabel Burín, doctora en Psicología Clínica y psicoanalista, especialista en género y salud mental por la World Federation for Mental Health. Mi inglés es pésimo. Así nos vamos descontracturando un poco. Miembro del Comité Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, miembro fundadora en 1979 del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires,
doctora honoris causa otorgado por el Doctorado en Investigación Psicoanalítica, Instituto de Psicoterapia y Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de México 2015, docente universitaria en centros académicos de Argentina, Brasil, México, Costa Rica y España. Actualmente es directora del Programa de Estudios de Género y Subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES en Buenos Aires, directora del Programa Postdoctoral en Estudios de Género y de la Maestría en Estudios de Género en la UCES junto con Irene Meller, directora de investigaciones, publicaciones, seminarios y jornadas en la UCES. Ha recibido el Premio Reconocimiento a la Trayectoria en 50 años de profesión, Facultad de Psicología, UBA, en el año 2014. El Premio Reconocimiento de la Fundación Agenda de las Mujeres en el año 2006. Y Premio Mujeres Destacadas de la Década por su compromiso científico y académico del Instituto Federal de Políticas Públicas en el año 2005. Bueno, Mabel, muchas gracias por estar y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, voy a poner el verde, que también es mi manera de presentarme. Bueno, gracias por invitarme y vamos a ver cómo armamos esto, que está planteado en modo de pregunta, que es cómo se hace un hombre. En primer lugar quiero contestar a esta pregunta, que tiene varias partes. El primero es el cómo, otra parte es sobre el hacer y otra parte es sobre un hombre. Y voy a comenzar por esta última parte de la pregunta porque a mí me resulta difícil hablar de un hombre. Prefiero utilizar el término en plural, hombres, porque pienso que no todos los hombres son iguales, sino que hay una variedad, una diversidad de posiciones masculinas que implican a sujetos varones. Y en segundo lugar, un comentario sobre el hacer. Los hombres se hacen. Parece que hay otro modo de pensar, que hay otros sujetos como las mujeres que no se hacen sino que son ser mujer. El hombre, ¿cómo se hace un hombre? Por lo menos se atribuye a las mujeres una esencia femenina como, según los estereotipos clásicos de género femenino, más tradicionales, donde las mujeres encarnarían alguna esencia, alguna sustancia, mientras que para los hombres es hacerse. El hacer significa una acción, un movimiento, una direccionalidad, mientras que el ser, como les decía, implica una esencia, una sustancia, algo inmutable que no cambia. Para este supuesto de que los hombres se hacen, prefiero aquella tensión que se produce entre el ser y el hacer. Entonces esta pregunta podría referirse a quién soy, o sea, una pregunta sobre la identidad masculina, si quieren pensarlo en maneras más clásicas, más convencionales, y si la pregunta es así, sobre la identidad masculina, prefiero contestarla en modo de ir siendo, no de ser, ir haciéndose hombre en términos constructivistas, o sea, cómo nos vamos construyendo como sujetos. Llegado a este punto, quiero plantearles algo acerca de las masculinidades. Hay una investigadora dentro de las teorías feministas que se llama Beatriz Paul Preciado, que en algún momento en una de sus conferencias que dio en Cartagena, en Colombia, en 2014, algunas de las cuestiones que se planteaba eran las posiciones de femenino masculino, hombres, mujeres, hetero y homosexuales, normal, patológico, y lo describió como que son todas ficciones políticas. O sea, ficciones que se construyeron en el ámbito discursivo. Y dice que son ficciones políticas y lo compara en esa conferencia con Don Quijote, que también es una ficción, pero cuando se habla, por ejemplo, de masculinidades, en este caso, son ficciones vivas, encarnadas en cada uno de nosotros, feminidades, masculinidades, y señala que están asociadas a estrategias políticas. Yo agregaría estrategias políticas de poder.
y propone que en ese caso deberíamos rebelarnos ante esas políticas que nos constituyen y no asumir esas ficciones políticas porque son formas de violencia contra cada uno de nosotros. La propuesta que hace es desmontar lo que ella llama regímenes de opresión sobre nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. Entonces, estas propuestas incluyen el orden normal-anormal, saludable-patológico, y entonces desde allí ubica al grupo con el cual ella trabaja y estudia, la gente del grupo LGTB+, los expulsa estas hipótesis del ámbito de lo social, los expulsa como abyectos, como sujetos abyectos, generalmente del lado de los patológicos, de los anormales. Y entonces, de paso, ya que está, critica las políticas feministas que naturalizan la noción de mujer como sujetos clásicos, se acuerdan de los años 90, sujetos blancos, heterosexuales, de clase media. Y nos propone en esa conferencia que el feminismo sigue siendo necesario, pero dentro de las teorías queer ya no se trabajan problemas de la mujer y de la diferencia sexual, eran problemas clásicos de los años 90. En este punto, Preciado se asocia con las hipótesis de Teresa de Lauretis sobre lo que Teresa de Lauretis mencionó, las subjetividades excéntricas, no sé si las conocen, que reclaman otras formas de hacer políticas de las subjetividades, las políticas de los sujetos subalternos, que no habían estado incluidos en aquel feminismo bueno, yo estoy trabajando con teorías y prácticas feministas desde los años 70, como les mencionó Natu cuando me presentó, desde la creación del Centro de Estudios de la Mujer en el año 79, ya estábamos trabajando en ese momento con políticas y prácticas feministas. Y entonces ahora, a partir de los 90, se incluyeron lo que se llamaban las otras mujeres para el feminismo. Esto eran problemáticas, como les digo, entre los 70 y los 90. Preciado también critica a posiciones de los grupos LGTB que buscan la integración en la sociedad a través de demandas de igualdad jurídica, conocen el matrimonio igualitario, la homoparentalidad. Preciado insiste en que no debería este grupo, este colectivo, integrarse a la sociedad heterosexista, sino hacer una crítica a la norma de heterodesignación. Así, de este modo, aparecen con estas modalidades de inclusión, de integración, aparecen nuevas formas de control de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades. Ustedes saben que Preciado, bueno, si no saben les comento, viene de su formación con Foucault, y entonces les gusta hacer una genealogía de la sexualidad en Occidente, y señala en esta conferencia que hacia el periodo de la modernidad se han incorporado un conjunto de lo que ella llama ficciones políticas vivas, y que hemos incorporado, dice, y nos identificamos de tal modo con ellas que hasta nos sentimos representados por estas ficciones políticas. Foucault fue quien planteó en algún momento el surgimiento de la ficción política de la masculinidad. Cuando Foucault analiza lo que él llama el poder soberano, analiza un estilo de masculinidad que es el poder de dar muerte a sus súbditos por parte del soberano. Y señala en su estudio que es el cuerpo del varón el que se arroga ese poder a través del manejo y la utilización de la violencia como modo de dominación. Ni que decirle femicidios, guerras. Es un poder de dominación que se produce a partir de la modernidad como un poder patriarcal potenciado, articulado con aquel capitalismo creciente después de la Revolución Industrial. Y luego Robert Connell, en los años 90, planteó los criterios, los formatos de lo que llamó masculinidad hegemónica, debido a necesidades histórico-sociales y político-económicas de la Revolución Industrial, en consonancia con aquel patriarcado que existía previamente y que se fue consolidando mediante la división sexual del trabajo. Para ellos como proveedores económicos, para ellas como proveedores de afectos en el ámbito privado.
Estas masculinidades se fueron produciendo, se fueron configurando con determinados rasgos que resultaron funcionales a estas nuevas necesidades del patriarcado capitalista creciente de ese momento, con rasgos subjetivos de individualismo, de egoísmo, para poder operar con eficacia en el nuevo mundo del trabajo, para imponerse a sus rivales, por lo menos en el mundo europeo. Y en el mundo de los países en Estados Unidos de Norteamérica, ser el héroe o cowboy solitario, o que en grupo sale a la conquista del oeste. Son figuras de las masculinidades de la época, por lo menos del siglo XIX. Luego, hacia comienzos del siglo XX, nuevos modos de producción, el Fordismo, ¿no? La producción en serie, ¿se acuerdan de Charlie Chaplin en tiempos modernos? La burocracia en las oficinas privaron a estas masculinidades de los rasgos subjetivos que habían sido propuestos para ellos a partir de la modernidad en Occidente, con esos rasgos subjetivos de valentía, de iniciativa, de arrojo, de valor, de salir siempre al frente y adelante. Esto que en la modalidad psicoanalítica freudiana tradicional se llamaría los modos de subjetivación fálico-narcisistas, ¿no? Siempre al frente y adelante. Hacia comienzos, después vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que volvió, esto fue a comienzos del siglo XX, volvió a los hombres a aquellos rasgos subjetivos que habían estado perdiendo con los modos de trabajo de la burocracia, del Fordismo. Les puso, la Primera y la Segunda Guerra Mundial les puso a los hombres botas y armas, y entonces los mandaron al frente como modo de reafirmar sus masculinidades. Las políticas fascistas, hitleristas, franquistas organizaron subjetividades masculinas alrededor de estos aspectos, que nominaban a los hombres como sujetos. Mientras surgía también, especialmente en América, el éxito económico como valor que caracterizaba las masculinidades. Sabrán que todo esto entró en crisis, los criterios de nominar la masculinidad entró en crisis a partir de los años 80 y 90 pasados, con las sociedades postindustriales, nuevos modos de producción, con la precarización laboral, con la revolución tecnológica, la revolución en las comunicaciones, que cambian los modos de trabajar, de amar, de desear, y que tienen un gran impacto sobre las anteriores modalidades de subjetivación masculina. Voy a volver entonces a algunos rasgos del psicoanálisis propuestos por el psicoanálisis. La pregunta de cómo se hace a un hombre alude a cómo nos construimos como sujetos, varones, mujeres, sujetos generizados en formato masculino en este caso. Entiendo que nos construimos como sujetos generizados en cualquier posición de género que querramos adoptar, en todas sus variedades, a partir del intercambio significativo que tenemos con otros sujetos, o sea, en clave de intersubjetividad. Hasta ahora, a finales del siglo XX, habíamos pensado la construcción de subjetividades masculinas como posiciones de género diferenciadas de las subjetividades femeninas, en oposición a ser mujeres, según el clásico ordenamiento de los binarismos de género femenino-masculino. Actualmente estamos tratando de observar la realidad en forma más amplia, más inclusiva, de modo que entendemos la construcción de las subjetividades según la clásica concepción de las masculinidades, tal como les comenté, nos expuso Connell en los años 90 con el concepto de masculinidades hegemónicas. Conceptualizaciones también tradicionales sobre las feminidades, pero en este momento otras subjetividades masculinas nos interpelan. Masculinidades que no adscriben necesariamente esos binarismos de género, sino que asumen otras posiciones de género. Incluso hay quienes se definen como agenéricos. Estas subjetividades emergentes en el panorama social y subjetivo actual nos lleva a planteamientos críticos respecto de lo que hasta ahora habíamos concebido como las categorías prefijadas de hombres y de mujeres. Y en este punto creo útil recordarles un clásico modo de construirse como sujetos masculinos a partir de estudios tradicionales de la psicología evolutiva psicoanalítica,
que describe el modo en que en el primer año de vida las criaturas se identifican con las personas que los cuidan, generalmente la madre o alguna otra mujer en nuestros ordenamientos culturales patriarcales. De modo que ese modelo identificatorio, en ese modelo, se trata de ser uno a uno con la madre, según el modelo que caracterizamos como de narcisismo temprano, en que uno es el otro. No hay diferenciación yo, no yo. Según este movimiento identificatorio del primer año de vida, surge un juicio identificatorio. El juicio es una manera de organizar el pensamiento temprano. El juicio identificatorio supone que yo, el otro, la otra, deseamos lo mismo. En un segundo tiempo de la constitución de la subjetividad, aparece una mayor diferenciación femenino-masculino que surge con la adquisición de la marcha y del lenguaje alrededor del segundo año de vida. La criatura se para sobre sus propios pies y adquiere la palabra no, dando lugar a un proceso de diferenciación con la persona que lo cuidaba hasta ese momento. En ese momento de desarrollo del sujeto surge habitualmente un mayor apoyo en la motricidad y en el no por parte de los niños, mientras que las niñas son descritas en los textos psicoanalíticos más convencionales como sujetos más dóciles, más obedientes, en nombre de su deseo de ser amadas, así lo describe la teoría. Procurando gustar, ganar aprobación. Hoy en día lo que sabemos es que ellas tienen más miedo, las niñas. Eso les provoca inhibición en su motricidad y en la adquisición de ciertas formas de lenguaje como el no. En tanto los varoncitos procesan su miedo, porque también tienen miedo, lanzándose al frente y adelante, las niñas desarrollan mayores restricciones psicomotoras. Eso cuando no encuentran un medio familiar, social, educativo que las estimule un mayor despliegue en el espacio, ¿no? Cuando esto sucede, alrededor del segundo año de vida, se produce generalmente un movimiento de rebeldía y de oposicionismo para diferenciarse de las personas adultas que lo cuidan. Por ejemplo, la mamá, supongamos que es la persona que lo cuida, le dice a la criatura, nene o nena, venía a comer, no, dice, y sale corriendo para el otro lado. Venía a bañarte, no, y sale disparado para otro lugar. Este movimiento de rebeldía y de oposicionismo del segundo año de vida es precursor de lo que sucederá luego en la pubertad y en la adolescencia, en donde se resignifican estos movimientos así, de diferenciación. En aquel movimiento temprano, en el segundo año de vida, aparece otro modo de organizar el pensamiento que también se resignifica en la pubertad y en la adolescencia, que se llama juicio crítico. El juicio crítico implica una ruptura del juicio identificatorio anterior. Permite establecer criterios propios para desarrollar autonomía e independencia. Especialmente cuando se recicla en la adolescencia, se ve apoyado este juicio crítico por la unión con grupos de pares para refrendar estos desarrollos subjetivos. O sea, movimientos de rebeldía y de oposicionismo y desarrollo del juicio crítico hacia el segundo año de vida como ruptura del juicio identificatorio anterior. Bueno, esto que les he descrito, no sé si les cansará un poco esta descripción de criterios psicoanalíticos clásicos, reafirman estereotipos de género diferenciados para chicas y para chicos, según lo que hemos denominado los binarismos de género tradicionales. Por supuesto que podemos historizar este modelo de desarrollo de la subjetividad en el contexto de una cultura patriarcal a partir de la construcción de la familia nuclear en la modernidad en Occidente. Una familia nuclear construida acorde con las necesidades culturales, político-económicas, histórico-sociales de esa época, en que los varones se construían bajo el ideal de ser hombres proveedores de esa familia nuclear. Las mujeres construían su subjetividad sobre la base del ideal maternal, proveedoras de afectos, como les digo. Esta construcción diferenciada, binaria de subjetividades, resultaba funcional a aquella sociedad que se estaba gestando, contexto patriarcal de acumulación capitalista, de modo que en tanto ellos acumulaban bienes materiales, ellas acumulaban bienes subjetivos. Ellos en términos de dinero, de propiedades, ellas siendo las reinas del hogar,
las principales proveedoras de afectos en el reino del amor, como se decía. Esta división sexual del trabajo, de qué provee cada género, entra en crisis, como les comenté antes, a mediados del siglo XX, y el hogar dulce hogar deja de ser aquel lugar soñado para pasar a ser un lugar de riesgo, especialmente para las mujeres, porque padecen abusos de todo tipo, sexuales, emocionales, violencias. Y para los varones, las crisis en los modos de trabajo, la globalización, han tenido efectos notables sobre la precariedad laboral, poniendo en crisis también ese factor identitario clave de responder a la pregunta clave: ¿quién soy siendo varón? Con una respuesta difícil de contestar. Algunos contestan: soy lo que hago. Si hasta ese momento su trabajo era el principal organizador de su subjetividad masculina, esta respuesta pasa a ser puesta en crisis, llena de interrogantes, de dudas, de incertidumbres. Actualmente estamos en un periodo pleno de transformaciones, de turbulencias. En la actualidad los hombres no solo se plantean soy lo que hago, sino también soy lo que siento, con desarrollos afectivos variados, desarrollos emocionales múltiples, interrogantes sin respuestas certeras en un contexto amplio de denuncia de todo tipo de injusticias, de inequidades. De modo que, para terminar, quiero plantear que estamos ante la necesidad de una deconstrucción crítica de los estereotipos tradicionales del género masculino como posiciones identitarias, fijas e inamovibles, como habían sido propuestas anteriormente, posiciones de género ante las cuales muchos hombres ya no se sienten representados. Ellos encuentran que el esfuerzo por sostener el modelo de masculinidad hegemónica tiene un precio muy alto, que es morirse antes de tiempo. Saben que se mueren 7 años antes que las mujeres. Por supuesto, algunos de los problemas con que se enfrentan es con la desatención a sus problemas de salud. Sus consultas por problemas de salud son postfácticas, o sea, una vez que el daño en la salud ya se ha producido y ya están a punto de reventar. Mientras que las consultas de las mujeres son consultas preventivas en salud. Pero para los hombres les resulta humillante, dicen, las consultas a los médicos, que atentan contra lo que llaman la dignidad, el honor, en fin, claves de la masculinidad tradicional que les juegan en contra de su vida. Y bueno, no queremos que eso suceda verdaderamente, sino que vamos a estimular la construcción de masculinidades variadas, diversas, flexibles. Quizás no le garanticen a los hombres así construidos unas clásicas posiciones de poder, de autoridad, de dinero, pero sí, por lo menos es mi deseo, que encuentren modos de vida más felices, más saludables. Bueno, esto es lo que quería decirles. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mabel. Y desde la mesa queremos aclarar que si nombramos a Preciado, que lo nombremos como Paul, por ahora, ¿sí? Es una aclaración que queremos hacer, Nico, María y yo.